Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal Misterio de Fe, en el cual tenemos este espacio de formación en la liturgia católica. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho, para poder estar pendientes del material que producimos con el objetivo de ayudarles a formarse. Les invitamos también a suscribirse a nuestros otros dos canales. En el ámbito de la espiritualidad católica, nuestro canal Santo Debo Ser. Y en el ámbito de la formación apologética bíblica, tenemos nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo. De igual manera, puede usted seguir los distintos posts que publicamos en nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20. Tenemos también nuestro espacio en Spotify. Nos puede encontrar también para escuchar el audio de los videos y nutrirse también de esta otra manera. Recuerden que pueden apoyar económicamente la actividad que desempeñamos a través de estas plataformas con su donativo voluntario. Toda la información de esto que les comentamos la encuentran fácilmente en la descripción de todos los videos. Vamos pues a comenzar nuestra sesión de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin me lave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, alabamos, glorificamos y damos gracias, porque una vez más nos permites reunirnos para continuar nuestro proceso de formación. Te pedimos, Señor, que con humildad adquiramos estos conocimientos y que, guiados por las luces de tu Santo Espíritu, podamos discernirlos de forma tal de que no solo los comprendamos, sino que los apliquemos a nuestra vida. Te pedimos que los ruegos de nuestra dulce Madre y Señora, la siempre Virgen María, de San José su esposo, de todos los santos y los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para ser cristianos congruentes, para darte gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purísima, sin lave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a continuar el desarrollo de esta sesión en la que estamos abordando la parte exterior de los templos, de los lugares de culto, donde en las sesiones anteriores hemos hablado ya sobre el atrio. Muy a grosso modo hemos explicado de qué trata esta zona exterior de los templos, y con posterioridad empezamos a hablar sobre las campanas, cuál ha sido la evolución histórica del uso de las campanas en la iglesia, o del surgimiento, mejor dicho, de las campanas en nuestra iglesia católica. La sesión pasada abordamos la cuestión de la bendición de las campanas y hacíamos un análisis comparativo entre el rito anterior de bendición de las campanas, con todo el poder exorcístico del sacramental, y las oraciones propias que invocaban la protección de Dios contra las tormentas, los truenos, el granizo, y también la protección contra los espíritus malignos, así como invocaban la asistencia de los ángeles, y el rito actual que aparece en el nuevo bendicional, donde pues el rito ha sido reducido, vaciado de todo este
sentido exorcístico y únicamente hace alusión al sentido del uso práctico de las campanas, convocar a los fieles. Hicimos esa comparación que ustedes perfectamente pueden ver en nuestro video anterior y pueden formarse su propio criterio sobre la observación que nosotros realizábamos. Hablemos ahora sobre el uso de las campanas en la iglesia. Ya uno de ustedes preguntaba la sesión pasada sobre esto de los repiques, su significado, etcétera. Dimos una respuesta breve pero concisa y ahora queremos ahondar este aspecto. El primer uso eclesiástico de las campanas fue para anunciar la hora de los servicios en la iglesia. Esto ya lo mirábamos en el desarrollo histórico. Los monjes son los que más se reunían para rezar, entonces buscaron un método para convocarse a la oración. Es evidente que en los días previos a los relojes, alguna señal de este tipo debió haber sido una necesidad, sobre todo en las comunidades religiosas que se reunían varias veces al día a cantar las divinas alabanzas. Esto lo estamos tomando también de la Enciclopedia Católica. Leemos que entre los cenobitas egipcios, fundados por San Pacomio, estos monjes que vivían en comunidad, los eremitas se empezaron a integrar y vivir bajo una regla de vida común. Esos eran los cenobitas. Se utilizaba entre ellos una trompeta para este propósito, convocarlos a la oración común. Los griegos, por su parte, los monjes griegos golpeaban con un martillo una tabla de madera o una lámina de metal. En Occidente, finalmente, prevaleció el uso de las campanas. Durante los años 604 al 606 después de Cristo, por una disposición canónica del Papa Sabiniano I, miren aquí fue la autoridad papal, se mandó que en todas las iglesias católicas se colocaran campanas que se tocaran en los oficios divinos. Los oficios divinos era la celebración de la misa, pero también las horas canónicas, es decir, las horas de oración en que la iglesia se reunía a tributar esta alabanza y súplica al Señor. Esta disposición del Papa Sabiniano I establece también que las catedrales tengan 5 o más campanas, las parroquias de 2 a 3 y las iglesias como oratorios particulares solo una campana. No tratemos de buscar un significado místico en el número de las campanas, simple y sencillamente por el tamaño de los templos, ¿verdad? Y para mostrar esta diferencia arquitectónica, pues conviene más que en una iglesia tan grande como una catedral o basílica, 5, 6 campanas, 7, ¿verdad? Pudieran estar ahí. En iglesias parroquiales, que son templos importantes en los pueblos, pues unas 3 o unas 2 que dieran relevancia a las solemnidades, sobre todo cuando fueran tocadas estas campanas. Y las iglesias pequeñas, pues con una que sirviera para convocar a la gente, pues bastaba. No hay evidencia confiable de que en la época merovingia, época que hemos mencionado, desde mediados del siglo V hasta el año 751, existieran campanas grandes. En esa época no tenemos una evidencia capaces de ser oídas a distancia. Pero a medida que se hizo necesario llamar a la iglesia a los habitantes de la ciudad o aldea de espacios más grandes, se construyeron campanarios o torres para las campanas, así elevar a las campanas y que el sonido pues se difundiera por un espacio más grande, más amplio. Y las campanas pues también aumentaron de tamaño. Ya en el siglo VIII se habla de 2 o más campanas en la misma iglesia. ¿Se acuerdan que en la historia de las campanas hablamos de la importancia de este siglo, el siglo VIII, y todo lo que tuvo que ver la iglesia de Escocia, la iglesia de toda esta zona de Irlanda, en la difusión de estas campanas? Tal vez estas campanas al principio estaban destinadas a reforzarse mutuamente y añadirle volumen al sonido. Era un fin bastante práctico. Pero en cualquier caso, se convirtió con el tiempo en un principio reconocido que el classicum, así se le llama al choque de varias campanas sonando a la vez, el classicum constituía un elemento de alegría y solemnidad, como corresponde a las grandes fiestas.
fiestas como la de la Navidad o fiestas como la Pascua. Algunos ceremoniales medievales, estos libros que contenían las rúbricas, las oraciones y la manera de celebrar la liturgia, algunos ceremoniales medievales muestran que donde había muchas campanas, cada una era utilizada con un propósito diferente, cosa que también va a estar vinculada, como expliqué la sesión pasada, a los distintos pueblos, regiones, culturas. Incluso en las iglesias parroquiales ordinarias se acostumbraba a llamar no solo para la misa, sino también a maitines, que era la oración que se hacía previamente antes del amanecer, y también se llamaba en estas iglesias para el rezo de las vísperas, la oración de la tarde. Vísperas viene de vesper, que significa tarde. Mientras que las diferencias en la forma de tocar las campanas y el número de campanas empleadas indicaban, por ejemplo, el grado de la fiesta, si era de primera clase, segunda clase, ¿verdad? Antes las misas se distribuían en este tipo de distinción. Eso lo hablaremos cuando ya toquemos la parte de la celebración sacramental de la liturgia eucarística. También indicaban la naturaleza del servicio, ¿verdad? Si era algún difunto, si era algún bautismo, si era alguna otra cosa, la visita del obispo, etcétera. El hecho de que se predicaría un sermón y muchos otros detalles. Entonces las comunidades ya reconocían el toque de estas campanas. Es decir, va a haber una actividad extraordinaria en la iglesia, se tocaba de un modo. Va a haber la celebración de unas exequias, se tocaba de otro modo. Va a venir el obispo, repicaban de otro modo. Incluso estos detalles los cuidaba antiguamente la iglesia. Las campanas no solo tenían este fin práctico de sonar para convocar a la gente, sino que daban toda una clase de indicaciones al pueblo dependiendo de la manera en que eran ejecutados los toques. Ya esto se ha perdido en muchos lugares, se ha perdido. Y en muchos pueblos, pues con costo pervive el toque de la campana para convocar a misa. El primer campanazo, el segundo campanazo, el tercer campanazo. Pero de ahí, en pocos lugares sobreviven unos usos con mayor sentido, como el de anunciar la muerte de un parroquiano, la visita del obispo, etcétera. Todavía sobrevive aquí y allá la costumbre de hacer estos anuncios con la campana, de indicar algo particular. Por ejemplo, en Roma, ¿cuál era la costumbre? Miren qué bello. La noche antes de un día de ayuno, pongámosle ayuno el día miércoles, ayuno el día viernes, que eran las fiestas, o mejor dicho, los días de ayuno propios en el calendario romano, que siguen en vigencia actualmente, son días de ayuno, pero de manera particular el viernes. Pues antes, la noche antes de ese día, se hacía sonar las campanas durante un cuarto de hora en todas las parroquias para recordar a la gente su obligación de ayunar al día siguiente. Costumbres que se han perdido. La gente ya está vaciada de fe, nuestra sociedad, y todas estas cosas que la iglesia debería seguir promoviendo para cristianizar nuestra sociedad actual, más bien se desaprovecha y se miran como que son cuestiones antiguas, cuestiones de viejos o viejas beatas, y ya no se le da la importancia que tiene y la necesidad que para estos tiempos tienen. Algunas líneas someras citadas en la glosa del Corpus Juris, ¿verdad? Este documento legal, y a menudo encontradas en las inscripciones, describen las funciones principales de una campana. Y dice, por ejemplo, uno de estos versos: Lando deum verum, plebem voco, congrego clerum, defunctus ploro, nimbum fugo, festa de coro. Es decir, la campana, como que fuera ella hablando, dice: yo alabo al Dios verdadero, convoco, plebem voco, convoco al pueblo, reúno al clero, lloro por los difuntos, disperso las nubes de tormenta. ¿Recuerdan este efecto exorcístico que tenían las campanas? Cosa que ahora ya ni se dice ni se enseña. Disperso las nubes de tormenta, honro las fiestas. O de otro modo, hay otro verso que dice: funera plango, fulmina frango, sábata pango, excito lentos, disipo ventos,
Paco cruentos. Es decir, en las exequias lloro, disperso los rayos, otro de los efectos exorcísticos de las campanas. Sueno en los días de reposo, apresuro a los perezosos, ahuyento a las tormentas, proclamo la paz después del derramamiento de sangre. Imagínense qué bonito cómo valoraba la iglesia las campanas. Bajo esta expresión defunctus ploro, lloro por los difuntos, podemos contar el toque de difuntos, este toque que se hace, que en su sentido estricto es un uso de fecha muy temprana. Cuando empezaron a aparecer las campanas, este uso también empezó a surgir. En todas las órdenes monásticas, cuando cualquiera de la comunidad parecía estar a punto de morir, es decir, en agonía, se daba una señal para sonar una campana o golpear una tabla de madera, ya sea para convocar a los monjes a su lado o para exhortarlos a orar. Esto se ve en algunas películas antiguas, sobre todo de la vida de santas como Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Bernardita de Subirú. Se sonaba la campana del monasterio con un toque particular y ya sabían las monjas que alguien estaba muriendo. O cuando muere el Papa se hacen sonar las campanas también y ya la gente sabe que ese toque de campana solo suena cuando muere alguien de la comunidad o el Papa, y entonces la gente donde estuviera cae de rodillas a rezar por ese difunto o para que esa persona pueda con sus oraciones verse fortalecidos en el momento del combate, que es la agonía. Esto luego se extendió a las iglesias parroquiales. Empezó en los monasterios y luego pasó a las parroquias, en las cuales también se tocaba una campana específica para anunciar que un parroquiano estaba en su agonía, que al parecer se desarrolló luego en un toque de campana después de su muerte para pedir oraciones por su alma. Entonces, iba a morir una persona, se daba un solo campanazo con esa campana particular. ¡Cling! Ya todo el pueblo oía esa campana, dice, alguien está por morir. Y ya cuando volvían a escuchar otra vez un solo campanazo, ¡cling!, sabían que esa persona había muerto y oraban por su alma. Estas prácticas estaban tan arraigadas en Inglaterra que incluso fue imposible abolirlas por completo durante la reforma que promovió el rey Enrique VIII, este rey hereje, apóstata, que pues crea su propia iglesia nacional, esta iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. Entonces ni siquiera la reforma pudo hacer desaparecer este toque particular por los difuntos. Por lo tanto, los cánones de la iglesia de Inglaterra prescribían en el canon 67, cuando alguna persona pasa de esta vida, se tañerá una campana y el ministro entonces no dejará de cumplir con su último deber, asistir al difunto, ¿verdad?, o al agonizante. Y después de la muerte del partido, si así sucediese, no se tocará más que un repique corto, y uno antes del entierro y otro después. Es decir, 4 toques, en la agonía, en la defunción, antes del entierro y después de haberlo enterrado. Aunque el tañido de la campana, decía Henry Thomas el Acombe, este hombre que era un ministro protestante inglés y autoridad en esta cuestión de las campanas, se ha prescrito para 4 ocasiones distintas, las que ya mencioné. La costumbre moderna, en aquel tiempo cuando él vivía, la ha limitado a 2, decía. Ya vemos que empezaba una reducción del toque. En primer lugar, después de la muerte de un parroquiano, a la que el término toque de difuntos ha sido incorrectamente transferido. Y la segunda vez, durante la procesión funeral desde la casa del difunto a la puerta de entrada de la iglesia. Son los 2 momentos en que quedó reducido este toque de difuntos, para cuando se moría el fiel y para cuando eran trasladados sus restos de la casa a la iglesia para celebrar las exequias. Entonces aquí estamos viendo lo de el toque de los difuntos, que se establecía una forma particular en aquellas regiones europeas. En estas regiones de América, pues dependiendo de la zona, habrá un toque diferente. Por ejemplo, en la iglesia acá donde estoy, he reconocido el toque de difuntos, cómo lo hacen sonar con una campana más pequeña y se oye el toque muy particular de algunos sonidos
suaves y luego varios en repetida ocasión y después otra vez sonidos suaves y así van intercalándose los toques de la campana. En otros lugares la manera será distinta, pero pues tiene valor en cuanto a que el pueblo asociado a esa parroquia, a ese territorio, pueda reconocer el sonido y a qué llama este sonido. El problema está en que ahora ya los sacerdotes no le indican al pueblo lo que estos sonidos le están llamando a hacer, que es orar por los difuntos, hacer un momento de pausa en su hogar y pedir por el eterno descanso de la persona que está partiendo. Ya no, la gente solo oye el sonido de las campanas. Bueno, ¿quién se habrá muerto? Dice la gente, está ahí nomás, pero no recuerdan esta invitación a la oración. En muchos lugares antes era habitual indicar incluso el sexo, la calidad o edad del difunto mediante alguna variación en el tipo de timbre, ¿verdad? Si era varón o mujer el que había muerto, si era un laico, un religioso, un sacerdote, y que si era un niño o un adulto o un anciano, todo esto se indicaba con los toques. Así, Guillermo Durando, que fue un canonista y uno de los escritores litúrgicos medievales más importantes, en el siglo XIV ordenó que cuando alguien estuviese in extremis, es decir, ya muriendo, al final de su vida, in extremis, al final, en el extremo, el toque de difunto fuese 2 veces para una mujer, 3 veces para un hombre y un mayor número de veces para un clérigo, de acuerdo con las órdenes que hubiese recibido, ¿verdad? Recuerden que había 7 grados en el orden que antes pues constituían este proceso para ser ministro del Señor, un clérigo. Entonces todo esto, estas normas se establecían. Miren cuánta importancia la iglesia le daba a los detalles. Ahora los detalles como que ya no importaran. Con que haya campana suficiente, dice la gente. Pero estas cosas el pueblo no las sabe y a veces ni el clero mismo. Entre los pueblos celtas, las antiguas capillas, que como ya se ha señalado, eran tan profundamente veneradas en parte, las antiguas campanillas, que como ya se ha señalado, eran tan profundamente veneradas en parte, como objetos directamente relacionados con el culto a Dios y en parte como reliquia de los santos, porque recuerden que estas campanillas las usaban los santos para convocar al pueblo y hacer un sermón que les convirtiera. Por lo general, estas campanillas se llevaban y tañían en los funerales, ¿sí? Iban acompañando también a los difuntos. En los concilios limenses, celebrados en 1584, 1585 y 1590, se prohibieron que las campanas se destinasen a otros usos que los religiosos. ¿Recuerdan que habíamos mencionado esto? Que las campanas de la iglesia deben utilizarse para lo que son, en cuanto a relación al culto, a la liturgia, y que ya otros edificios civiles pues también tenían sus campanarios con campanas que únicamente tenían una función práctica respecto al pueblo. Sin embargo, ya en el siglo XVII, la congregación de obispos dispensó de tal prohibición en casos de una utilidad pública, es decir, que incluso las campanas de los templos pudieran ser sonadas si esto conllevaba un bien para el pueblo, en cuanto a que, pongámosle, podía poner en alerta a la población. Antes habían invasiones de unas comunidades a otras, entonces las campanas alertaban al pueblo. Si no habían campanas en edificios públicos, alertaban las campanas al pueblo. ¿Y por qué estarán sonando a esta hora las campanas? Algo pasó, la gente se alertaba y se podían salvar sus vidas incluso. En otros casos, por ejemplo, en Nicaragua se ha visto en los casos recientes de la problemática sociopolítica que hubo en el país, que los sacerdotes hacían tocar la campana para alertar al pueblo cuando personas ajenas a la fe trataban de saquear el templo o se metían al templo para dañarlos o querían atacar al sacerdote. Pues los párrocos tañían las campanas para convocar a la gente. Aquí el tañer de la campana no estaba relacionado a un servicio litúrgico, pero sí al interés común de los fieles de defender el patrimonio eclesiástico propio de su región y pues defender a sus ministros. Para 1907, la campanilla
de San Finian se mantiene expuesta en el altar de una capilla en ruinas en uno de los barrios católicos de las tierras altas de Escocia. Se utiliza en los funerales, pero de lo contrario se queda sin protección, considerada con tan gran veneración que nadie se atreve a inferir contra ella. Es decir, ahí puede estar la campanilla y nadie la va a tocar. Nadie la va a tocar. Es tan sagrada en el pueblo de Escocia esta campana que no necesitan ponerle protección alguna porque nadie se la va a robar. En muchas partes de Francia había antiguamente cofradías de tañedores de campanillas que asistían regularmente a los funerales y caminaban a la cabeza de la procesión. Es decir, así como hay grupos pastorales ahora, el de la Legión de María, de la Pastoral Juvenil, etcétera, habían cofradías, ¿sí? Personas que con una devoción particular, por amor a los difuntos, iban en los funerales tocando la campana delante del féretro, se iban turnando. También desfilaban estas cofradías por las calles de noche y las tocaban para recordarle a la gente el orar por las santas almas. Imagínense qué bonito. Oían por el pueblo la campana, clink, clink, y la gente escuchando esta campana sabía que se estaba pidiendo que se rezara por los difuntos. Entonces alguien que oyera esta campana en su casa hacía una pausa y elevaba un Padre Nuestro y un responso por las ánimas del purgatorio en general. O otros santos que también han usado esta práctica con las campañas, San Pedro Claver, este hermano Pedro, si no estoy mal, Pedro Claver, en Guatemala, ¿no? Que tocaba la campana por las calles y le recordaba a la gente: recuerden, hermanos, una sola alma tenemos y si la perdemos no la recobraremos. Es una forma de invitar a la gente a la conversión. Entonces, tocaba la campana por las calles, así salía. Entonces, estas campanas han sido utilizadas, las campanillas, con distintos fines, pero siempre con esto de excitar en la memoria del pueblo la oración. Este toque de las campanas por las noches para pedir por los difuntos, sobre todo, sucedía en las vísperas de Todos los Santos, que se ora por los difuntos, y en el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, días particulares de oración por los difuntos. ¿Por qué estos días? Bueno, el día de Todos los Santos, sabemos que la noche anterior es la conmemoración de todos los fieles difuntos y pues se pide la oración, víspera de Todos los Santos. Y, víspera de Todos los Santos, el 31 de octubre, para la oración, pedir la oración del pueblo, invocando la intercesión de los santos. Y el día de Nochebuena, para recordar que Cristo se encarna para salvarnos a todos. Entonces, en particular, qué bueno rezar por los difuntos, por quien también Cristo ha muerto y resucitado. En Roma, las parroquias tocaban, por ejemplo, el De Profundis, este salmo de la iglesia: desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, el Salmo 130. Se tocaba una hora después del Ave María. Recuerden que ya en Roma estaba la devoción, en su momento hablaremos de ella, del Ángelus, en 3 momentos particulares: las 6 de la mañana, las 12 de mediodía, las 6 de la tarde. Entonces, una hora después se tocaba el Salmo De Profundis. También recuerden que les mencioné que las campanas estaban afinadas, es decir, tocaban ciertas notas las campanas. Entonces, con varias campanas como repertorio, se tocaban las notas suficientes para entonar el De Profundis, este salmo. Incluso el Papa Clemente XII, en el año de 1736, concedió una indulgencia para esta práctica y trató de extenderla. Es decir, que en las parroquias donde se tocara el De Profundis y la gente orara con este salmo, a la hora que se tocaran las campanas, pues obtuvieran una indulgencia parcial. Esta costumbre se observaba en muchos otros lugares, particularmente en América del Norte. Qué bonito. Si vamos ahora a las iglesias, ahí no creo que esta costumbre perviva. También, otra información, el toque de queda, llamada Igniteium, en latín, una advertencia para apagar los fuegos, fuego, ¿verdad? Y las luces, tras el cual todos los personajes respetables se iban a dormir, fue posiblemente de origen eclesiástico. Anunciar el toque de queda: bueno, ya llegó la hora de dormir, hagan su oración nocturna, cada quien vaya hacia su casa, estés en su casa. Esto se anunciaba también con las campanas, pero parece haber sido tocado como regla
con la campana de la ciudad más que con la campana eclesiástica. Sin embargo, en muchos casos, una de las campanas de la iglesia se utilizaba para este y otros fines, especialmente cuando, como repito, no había edificios civiles que tuvieran su propio campanario. Entonces, una de las campanas de la iglesia se destinaba como servicio público para anunciar el toque de queda. En Inglaterra, esto fue particularmente frecuente y en muchos pueblos y parroquias pequeñas, el toque de queda se tocaba en horas que variaban entre las 8 y las 10 de la noche. Qué bonito sería recuperar este toque de queda más que como un irse a la casa, recordar a la gente, esta la hora de la noche, oremos antes de acostarnos y que en ese momento recuperáramos la oración nocturna o por lo menos la conciencia de orar en la noche. Y qué hermoso sería que todos como comunidad a la misma hora de la noche estar invocando a Dios y dándole gracias por la jornada y preparándonos para el día siguiente. Qué hermoso, es la oración comunitaria. El fin de las campanas también es servir a la comunidad. Pero bueno, como vivimos en una sociedad tan individualista y egoísta, cada quien reza como quiere y a la hora que quiere. Y a veces la iglesia, pues, en vez de ayudar a solucionar estos problemas, pues nos hacemos de la vista ciega, creo yo, de la vista gorda. El Ángelus o Ave María, como también se le llama a esta oración, puede o no haberse desarrollado a partir del toque de queda. Parece una buena razón creer que para este fin se utilizaba una campana especial, a la cual se le llamaba la campana Gabriel, en honor de San Gabriel Arcángel, el que anunció a la Virgen que sería la Madre de Dios. En la Edad Media parece que el Ángelus se tocaba comúnmente con 3 repiques iguales. En la Edad Media se daban 3 repiques iguales, clink, 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 y la gente sabía que era la hora del Ángelus. Y este modo todavía se utiliza en muchos lugares. En Roma, donde el Ave María se canta una media hora después del atardecer, este método consistía, ¿verdad? En Roma consistía de 3 golpes, una pausa, 4 golpes, una pausa, 5 golpes, una pausa y un golpe al final. Entonces tocaba la campana y miren qué hermoso esto, porque la gente cuando escuchaba este toque particular sabía que era la hora del Ángelus, que contemplamos en el Ángelus el misterio de la encarnación, y como lo pide la iglesia cada vez que se contempla este misterio, la gente caía de rodillas. Si eran campesinos que estaban labrando la tierra, si eran lavanderas, si eran mujeres amas de casa, si eran personas en la calle, al oír este toque era como una pausa a nivel de toda la ciudad. La gente caía de rodillas ahí donde estaba y rezaba el Ángelus, ¿verdad? El ángel del Señor José María concibió por gracia el Espíritu Santo. Dios te salve María. Y rezaban mientras las campanas tocaban, rezaban. También hay películas antiguas cristianas que muestran esto. Es muy interesante verlo. No recuerdo yo si esto se ve en la película de San Isidro Labrador, la versión que es en blanco y negro. No lo recuerdo, lo he visto en algunas películas antiguas. Esto era muy hermoso de notar. Esta costumbre se ha perdido. Qué bueno sería que nuestras parroquias que tienen campanas, que tienen sus campanarios, recuperaran por petición de los fieles el toque del ángel, por lo menos. Anunciar, se toca las campanas a las 6 de la mañana, a mediodía y a las 6 de la tarde. Y la gente que se le indica pues al pueblo fiel que cuando escuchen este tocar de las campanas, este tañer, entonces sepan que es la hora del ángel y recen. Porque aunque todos podemos saber, los cristianos practicantes, que a mediodía es la hora del ángelus, pero como uno anda en tantas cosas, a veces se le va la hora. Cuando nos fijamos ya son las 2 de la tarde, decimos, no recé el ángelus. Pero si las campanas de la parroquia suenan con el toque del Ave María, entonces yo sé es la hora del ángelus. Ahí inmediatamente mi cerebro relaciona el sonido con la oración y puedo tener ese momento de pausa en mi jornada, que será ¿cuánto? 2 minutitos de pausa para rezar el Ave María, rezar el Ángelus y alabar a Dios por el misterio de su encarnación. Desde la introducción de la elevación de la Santa Hostia en la misa a comienzos del siglo XIII, recuerden ustedes que la misa se celebra de cara a Dios en estos tiempos hermosos y llega un momento en que la gente tiene esa necesidad por devoción de adorar al Santísimo Sacramento, entonces se introduce la elevación de la hostia, el sacerdote está de cara a Dios, entonces la hostia no lo ven los fieles en el momento de la consagración, sino hasta el cordero cuando se les presentaba. Entonces se introduce que
el sacerdote eleve la hostia por encima de su cabeza y entonces el pueblo fiel puede ver, ¿verdad? Puede ver detrás la hostia y contemplar y adorar a Dios. Incluso el ver la hostia en la elevación está indulgenciado por los papas, es decir, se gana indulgencia cuando hago este acto con piedad. Entonces, a comienzos del siglo XIII, cuando esto es introducido, parece haber sido la costumbre también el tañer una de las grandes campanas de la iglesia. En todo caso, durante la misa principal, en el momento en que la sagrada hostia era levantada en alto. Y que luego también esto se introdujo con la campanilla dentro del templo para el resto de las misas. En la principal se tocaban las campanas de la parroquia, en el resto de las misas las campanillas. Ahora quedó ya reducido este acto a las campanillas en los templos. Pero si ustedes van a parroquias donde se celebra la misa tridentina, es decir, la celebración del rito romano en su forma extraordinaria, podrán darse cuenta que en estos templos, cuando se eleva la hostia, se toca la campana mayor de la iglesia anunciando la consagración, es decir, la elevación, se hace el toque por 3 veces y la gente que esté en la calle sabe, pues si son católicos practicantes, que cuando escuchan este triple toque, cling, 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 después de haber sido anunciado el toque de las misas, entonces estamos en horario de misa, saben que se está consagrando el pan y el vino y hacen un momento de silencio y de adoración desde donde estén. Cosas que se han perdido, que no se han prohibido por la iglesia, sino que han caído en desuso por la falta de formación, de piedad, de amor hacia lo sagrado. Porque esto no está prohibido hacerlo, esto se puede hacer en cualquier parroquia, aunque no sea misa tridentina la que se celebre. Se puede hacer perfectamente, pero hay que formar a los sacristanes. Pero los sacristanes ni se forman, a veces sacristana, una persona que tiene toda la buena fe de servir en la parroquia, que recibe su sueldo y que anda atendiendo el altar, limpiando y todo, pero que no tiene una formación básica en la fe cristiana y en cuestiones de liturgia. Y no saben nada de estas cosas. Entonces no tienen este cuidado. A veces pasa, no todos los sacristanes son iguales. Recuerden que aquí no me gusta hacer falacia de la falsa generalización, pero sí la gran mayoría. Esto que se hacía del toque cuando la hostia era elevada, era para avisar a la gente en el trabajo, en los campos, para que se arrodillaran momentáneamente, hicieran un acto de adoración ahí donde estuvieran. Sin embargo, parece probable que en Inglaterra, comúnmente para este propósito, no se tañía la campana grande, sino una campanilla pequeña. Esta se llevaba a una ventana pequeña, ventana que daba hacia el pueblo, y se sacaba por la abertura y se tocaba fuera de la iglesia. Es decir, como que saliera el sacristán o el monaguillo o el hostiario, que es al que más propiamente le tocaba el oficio, salía la campanilla y la hacía tocar desde la ventana y la gente sabía que era el momento en que se estaba elevando la hostia y quienes estuvieran pasando hacían un acto de adoración, ¿verdad? Quienes pasaran por la iglesia. No está muy claro si esta campanilla era distinta a la que las rúbricas de la misa ordenaban que tocara el servidor, ¿verdad? Para indicar el momento de la consagración, el Sanctus, 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 o para indicar el Domine non sum dignus, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, la triple antífona que se decía. Cabe señalar aquí que en lo que se refiere a esta misma tintinabulum, como se le llaman las campanas pequeñas, su uso varía mucho en diferentes países. Va a haber una variación de este uso. En Bélgica, Francia y algunos otros lugares, se toca esta pequeña campana también en la elevación antes del Padre Nuestro, es decir, cuando se presenta el Cordero de Dios. Bueno, en este caso, antes del Padre Nuestro es el momento de la doxología final. Peritsun et cunitsun et initsun, por Cristo, con Él y en Él. Entonces ahí también, cuando se hacía esta pequeña elevación, se tocaba la campana. En Roma nunca se tocaba durante el Dominum non sum dignus, que era lo que establecía por regla general la liturgia en otros lugares. Mientras el sacerdote presentaba el cordero, la gente respondía, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Lo hacía por 3 veces. Entonces ahí ese momento es acompañado por las campanas. Dominum non sum dignus ut intre su tectum meo se tanto di verbo esa navitud anima mea. Se tocaba una vez. Cuando se volvía a decir Dominum non sum dignus, se tocaba 2 veces. Y cuando se decía por 3.ª vez, se tocaba 3 veces la campana. Si usted va a misa tradicional, esto todavía lo puede observar.
También las campanillas no se utilizaban en absoluto en las misas celebradas por el Papa o por los cardenales. Ahí no había necesidad. Eran cuestiones muy particulares de la liturgia, en dependencia de quién celebrara o el lugar donde se celebraba. En el rito de la bendición de las campanas se les aplica los versos Vox Domini in virtute y el otro verso Vox Domini in magnificencia, es decir, la voz del Señor con fuerza y la voz del Señor con majestad. Frases tomadas del Salmo 29, versículo 4, para ser exacto. Es sin duda en virtud de la solemnidad que prestan a la adoración que el ceremonial de los obispos ordena que se repiquen en honor del obispo durante su visita a la parroquia. Entonces aquí vemos que era el ceremonial de los obispos quien establecía este otro uso de las campanas. Cuando el obispo llega a la parroquia, suenen con alegría las campanas. La misma marca de respeto se observa en el caso de los príncipes seculares. Es decir, si llegaba un príncipe, sobre todo los príncipes cristianos en aquel tiempo, los reyes católicos, etcétera, llegaban a visitar una parroquia, también se hacían sonar las campanas, como cuando llegaba el obispo. También mientras que en ocasiones, como las procesiones del Santísimo Sacramento, los Te Deum solemnes, los matrimonios y días de regocijo nacional, se distinguen de manera similar con este toque de las campanas en tono alegre. Por otro lado, en señal de duelo, las campanas se silencian desde el Gloria de la misa del Jueves Santo hasta el Gloria del Sábado Santo. No se toca, esa norma todavía está en vigencia hoy en día. Y esa norma se remonta al siglo VIII, imagínense, al siglo VIII, años 700 y pico, y sigue siendo observada hasta nuestros días. Y Amalario de Metz, que fue un teólogo y liturgista cristiano del Renacimiento carolingio, allá por el siglo IX, es la autoridad para la afirmación de que entonces, como ahora, en su lugar se utilizaba una carraca de madera, en otros lugares llamada matraca, ¿no?, que llamaba a la gente a los servicios litúrgicos. Como se silenciaban las campanas, entonces se llamaba a la gente con una matraca de madera. En otros lugares se utilizaba una tabla golpeada con un palo para llamar a la gente a los servicios litúrgicos, propios de estos días del Tríodo Pascual. Una vez más, la idea de Vox Domini in virtute, la voz del Señor con fuerza, en recuerdo de su especial consagración, ha llevado a que las campanas se repiquen en los momentos de tormenta y peligro percibido. Se tocaban porque tenían este poder exorcístico las campanas que recibían del rito de bendición y consagración que hacía el obispo o el sacerdote. Entonces se tocaban también porque es la voz del Señor la campana. Entonces, para combatir la tormenta, el peligro inminente, se tocaban las campanas. La inscripción salva terra, es decir, salva a la tierra, que a menudo se encuentra en las viejas campanas del sur de Francia, parece hacer especial referencia a esta virtud de las campanas como sacramentales. Miren, qué interesante todo esto y que no se conocen. Eso sobre el uso de las campanas. Ahora miremos un poco de qué simbolizan las campanas. Esto lo tomo también de otra fuente que también les voy a dejar ahí el link para que ustedes lo puedan revisar. Las campanas simbolizan también en la iglesia, esto es el simbolismo, simbolizan a los prelados, predicadores y confesores, porque así como el sonido llama a los fieles a la unión de la iglesia, así los prelados, predicadores y confesores, con su ejemplo, con su doctrina y persuasión, han de atraer a los fieles al amor a Dios y al conocimiento perfecto de la religión. Las campanas deben simbolizar esto, ¿verdad? Estos ministros de la iglesia que nos atraen al amor perfecto a Dios y al conocimiento de la santa religión. La dureza de su metal simboliza la fortaleza y constancia que ha de tener el predicador y el prelado para reprender los vicios del pueblo. Su simbolismo viene también del Antiguo Testamento y representa más que todo la alegría del pueblo. Tienen su figura en los instrumentos que se tocaron cuando el rey David y todo su pueblo llevaban el arca de la alianza a la ciudad de David. David ordenó a los fieles de los levitas que organizaran a sus hermanos, los cantores, con instrumentos musicales, arpas, cítaras y címbalos,
como tambores, para que los hicieran resonar alegremente mientras iba la procesión del traslado del arca. Esto está en Primera de Crónicas 15:16. Recordamos que ya hemos hablado de la evolución del sonido en la escritura y dijimos la voz de Dios, el trueno, las trompetas, el cuerno, ¿verdad? El cuerno, las trompetas de plata, y vemos los instrumentos musicales. Entonces, todo esto, el sonido es lo importante. El sonido nos recuerda la voz de Dios, la potencia de este sonido. Entonces, podemos rastrear una evolución también del simbolismo de la campana a través de todos estos elementos que vemos en la Biblia. Así como los instrumentos anunciaban con alegría el traslado del arca, pues igual las campanas con su toque alegre anuncian estos momentos festivos en la iglesia, las solemnidades, la procesión del Santísimo, etc. Son figuras de los instrumentos que tocaron Judas Macabeo y sus hermanos en todo el pueblo al renovar y dedicar el nuevo altar del templo. Este fue dedicado con cantos, cítaras, arpas y címbalos, justamente en el mismo mes y en el mismo día en que los paganos lo habían profanado. Esto está en Primera de Macabeos, capítulo 4, versículo 54. Esto para los católicos que me ven, porque por desgracia los protestantes no tienen el libro de los Macabeos en sus Biblias. Por desgracia lo digo para ellos, porque incluso los judíos, si usted habla con cualquier judío, los judíos reconocen el evento de los Macabeos y la consagración del templo realizada por los Macabeos, precisamente. Consagración que también tiene lugar el día 25 de diciembre, y por eso es que coincide la celebración del Hanukkah con la Navidad cristiana, porque los judíos celebran, ¿verdad?, nuevamente la consagración del templo y el encendido de la lámpara del menorá judío en el templo en esa fecha. La lámpara que contiene las luces del templo, coincidentemente a nivel simbólico con el día en que nace la luz de lo alto para salvar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, Jesucristo nuestro Señor. Pero bueno, eso también ahí lo tienen, ¿verdad? Ese otro simbolismo a las cítaras, arpas y címbalos quisieron tocar los macabeos en la reconsagración del templo de Jerusalén. Primera de Macabeos, capítulo 4, versículo 54. También fueron figuradas las campanas en las campanillas que por mandato de Dios hizo poner Moisés en el manto de Aarón, para que el pueblo supiera cuando él entraba y salía del santuario, momento solemne y de respeto. Dice Éxodo 28:35, Aarón irá vestido del manto para ejercer su función sacerdotal, y el sonido de las campanillas tendrán que oírse cuando entre en el santuario delante del Señor y cuando salga de él. Así no morirá. Éxodo 28:35. También número 10, versículo 3, dice lo siguiente. Recuerden que aquí estamos haciendo el rastreo de todo este simbolismo bíblico. No me voy a detener a estar explicando cada uno de los versículos bíblicos, porque no es clase de Biblia, sino de liturgia, pero quiero que noten estas particularidades. Números 10, versículo 3. Y a las trompetas que se usaban para llamar al pueblo de Dios, trompetas que llaman al pueblo de Dios, campanas que llaman hoy al pueblo de Dios, y que Dios mandó a hacer en el libro de los números, cuando dice, cuando se hagan sonar las 2 trompetas, toda la ciudad se reunirá delante de ti, a la entrada de la carpa del encuentro, o la tienda del encuentro. Entonces se llamaba al pueblo para esta acción de encuentro con Dios. Mientras que para reunir a la comunidad se tocarán las trompetas sin proferir ninguna aclamación. Número 10, versículo 7. Miren qué bonito todo este simbolismo de las campanas. Qué interesante cómo se puede rastrear en la Biblia que el sonido estruendoso de estos elementos lo que hacía era excitar en el pueblo de Dios su memoria para este encuentro con el Señor, para la oración o el júbilo o la alegría de poder encontrarse con el Señor o ir a la casa del Señor. Qué importante. Finalmente, hagamos una mención sobre unas cuestiones de derecho, ¿verdad? Derecho vigente hasta 1907, esto que voy a mencionar, pero que lo saco a colación porque es interesante conocer también un poco de estas cosas. En la Inglaterra medieval estaba claramente establecido que las campanas y cuerdas de la iglesia
tenían que ser siempre a costa de los feligreses, es decir, que los fieles costearan el gasto para fabricar las campanas, para fundirlas. El derecho canónico daba por sentado que una catedral tenía 5 o más campanas, una iglesia parroquial de 2 a 3, mientras que las iglesias de las órdenes mendicantes como oratorios públicos se limitaban inicialmente a una, como recordarán, esto gracias al Papa Sabiniano I. La solemne ceremonia de bendición, proporcionada en el pontifical, solo puede ser realizada por un obispo o un sacerdote con facultades especiales, y es solo para ser empleada en el caso de las campanas destinadas al uso en las iglesias. Entonces, las campanas de uso civil, no. El ritual provee una bendición simple para cualquier otra campana. Existen numerosas prohibiciones en contra de las campanas eclesiásticas que se utilizan para fines profanos, por ejemplo, para convocar a reuniones o simplemente para fiestas meramente seculares, y en particular para ejecuciones. Recuerden, en aquel tiempo, cuando estaba la pena de muerte, también con el toque de la campana se le indicaba al pueblo que un cristiano iba a ser ejecutado para que oraran por su alma. En la legislación eclesiástica católica se mantiene el principio de que el control de las campanas descansa absolutamente en el clero. En las iglesias catedrales, de acuerdo con el ceremonial de los obispos, esta jurisdicción recae en el sacristán. En teoría, el tañido real de las campanas debe ser realizada por el hostiario. El hostiario, que era una de estas órdenes que se recibían, órdenes menores en preparación a la ordenación sacerdotal, el hostiario. Y en el otorgamiento de esta orden menor se le daba al clérigo, ya era considerado parte del clero, una campana para que la tocara. Entonces, simbólicamente, se le entregaba una campanilla y entonces él, el hostiario, era el que hacía sonar las campanas para invitar al pueblo a la liturgia. Si no había un hostiario en ese lugar, pues el sacristán se encargaba de desempeñar esa función. Pero desde hace siglos, estas funciones del hostiario han quedado obsoletas en todas partes, ¿verdad? Desde hace ya mucho tiempo. Más que todo son los sacristanes quienes la tocan. Y se han acostumbrado casi siempre a usar exclusivamente campaneros laicos. Pero hay gente que también, además de que tal vez no eran sacristanes, sí desempeñaban esta función de campaneros y eran fieles que se les enseñaba de forma particular el significado, la importancia de las campanas. Ellos le brindaban el mantenimiento o hacían actividades para recaudar fondos para el mantenimiento de las campanas y se les enseñaban a dar los repiques particulares para indicar los distintos momentos que les hemos dicho, convocar a la celebración litúrgica de la misa, anunciar la muerte de un cristiano, anunciar la oración del ángelus, anunciar la visita del obispo, tocar para las procesiones y el sonido que acompaña a las solemnidades cuando se entona el Gloria. Todo esto, miren qué maravilloso. Cuánto amor, cuánto detalle cuida la iglesia. Cuando hay amor a Dios, el detalle es importante. Cuando no se ama a Dios, los detalles fácilmente se descuidan. Cosas que yo no me voy a cansar de decirlo acá en este canal. Ojalá que algún día estos videos puedan ayudar a sacerdotes o futuros sacerdotes laicos que tal vez están empezando un caminar de fe y que Dios les llame en algún momento a ser sacerdotes, puedan ayudarles a tener conciencia de la importancia de estos elementos y detalles sagrados que forman parte de la riqueza de nuestra fe cristiana y riqueza que debe empapar, ¿verdad?, nuestra sociedad. Pues muy bien, hasta ahí concluiríamos la parte de las campanas en cuanto a su uso y su simbolismo. Y pues este detalle, esta curiosidad canónica o legal al final. Y con esto también cerramos en esta sesión toda la sección dedicada a los templos, ¿verdad? Los templos católicos, donde ya hemos explicado el significado de los templos, distintos tipos de templos, los elementos de los templos, y que ustedes pueden ver en esta lista de reproducción a la que pertenece este video, para que puedan pues hacer un curso de formación profundo. Tal vez habrá más de algún elemento, algún detalle que se nos habrá escapado, un detalle a veces menores,
pero que no menos importante, sino que por cuestión tiempo tal vez no alcanzamos a tocarlo, pero ya queden ustedes el profundizarlos. Les hemos dejado suficientes elementos de formación en los enlaces de los videos, en la descripción de los videos, tienen bibliografía y tienen datos ustedes curiosos que hemos mencionado en el desarrollo de las sesiones que les pueden servir para que ustedes de ahí tomen pie a profundizar estos contenidos. Esa profundización es la autoformación que ustedes deben hacer. Por mi parte está darles el conocimiento, un conocimiento que, como nos decían a nosotros en el seminario, nosotros les damos una parte de la formación, ustedes la continúan a nivel personal. Entonces, lo mismo les digo yo, acá les estoy brindando la máxima cantidad de información posible en estos videos por cuestión tiempo, pero que den ustedes el profundizar aún más los distintos contenidos. Si Dios nos presta vida y nos da la gracia, pues ya en las próximas sesiones comenzaremos una nueva sección donde vamos a ir aterrizando ahora en los elementos propios de la liturgia para su celebración. Estos elementos hablaremos de vasos sagrados, hablaremos de ornamentos, ahí hablaremos del significado de los ornamentos, del significado de los vasos sagrados, de los distintos tipos de vasos sagrados, de los colores de los ornamentos litúrgicos, etcétera, etcétera. Va a ser la nueva sección que Dios primero comenzaremos en la próxima sesión de liturgia. Muy bien, les invitamos a suscribirse a este canal, Misterio de Fe, y activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser y Creo Señor Yo Creo, seguirnos en Facebook, @WalterFajardo20, escucharnos por medio de Spotify y apoyar también la labor que realizamos en este canal con su donación voluntaria. Toda la información la encontrará siempre en la descripción de cada video. Ahora bien, pasamos a la parte del diálogo con ustedes. Las personas que nos están viendo en vivo en YouTube pueden en la caja de comentarios escribir ahí sus saludos, sus preguntas, lo que quieran decirnos. Nosotros aquí le damos lectura. Y las personas que están conectadas a través de Zoom, simplemente encendiendo su micrófono, pueden darnos a conocer también sus inquietudes. Me gustaría que nos comentaran un poco sobre los repiques de las campanas en cuanto al uso, cómo es el repique que le dan en sus pueblos para los difuntos o para algún otro tipo de situación que se esté prestando. ¿Cómo saben ustedes que les están indicando que es hora de misa o cuál es la tradición? Por ejemplo, con el toque de las campanas, algo bonito, una costumbre es que se den, por ejemplo, para convocar a misa, 12 toques, 12 toques en honor de los 12 apóstoles. Es decir, primer toque de la misa, 12 seguidos, y por último, otro primer toque. Esa es la primera llamada a misa. La segunda llamada a misa, 2 toques, seguido por 12 seguidos, tiqui, 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 seguiditos, y 2 toques al final, segunda llamada. Y al final, 3 toques pausados, 12 seguidos y 3 para indicar la tercera llamada a misa. Otra costumbre es 33 toques, por ejemplo, en honor de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hago uno al principio y uno al final, ahí son 2. Entonces, en medio voy a tocar 31 seguidos. Otra manera, ¿verdad? Es ya para la segunda llamada a misa, igual 2 al inicio, pausados, 2 al final, pausados, ahí son 4. Entonces, toco 29 en medio. Y así para el tercer toque, la misma dinámica, 3 al inicio, 3 al final y el resto seguidos en medio. Entonces son cosas curiosas que es bueno conocer y poner en práctica como parte de las tradiciones de nuestra iglesia. Entonces les escucho. No sé si ya tenemos algún comentario, hermana Naivi, a la que le podamos dar lectura en Zoom o en YouTube. Sí, en Zoom, Elizabeth Mendoza, buenas noches a todos. Hermano Walter, en lo personal desconocía todo el significado de las campanas y cómo éstas tienen un papel importantísimo para el culto, y es en verdad hermoso y muy desafortunado que ya no tengamos ese conocimiento, así como la buena costumbre de llevarlo a cabo. Y en YouTube, Andrea Garro, hola, buenas noches.
A las 5 de la mañana amo escuchar las campanas de mi parroquia, ahora más porque sé el significado. Gracias por sus enseñanzas y ya. Y qué hermoso las inscripciones. Si puede compartirlas, se lo agradecería mucho. Perfecto, muchísimas gracias a ambas, hermana Elizabeth. Gracias y ciertamente es maravilloso aprender todas estas cosas. A veces como cristianos vivimos en las tinieblas en el sentido de que las tinieblas de la ignorancia y del error, porque vivimos una fe a tientas que nos vamos dejando arrastrar por cualquier corriente que nos salga adelante, porque como no conocemos nuestra fe, no sabemos si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal. Por eso la importancia de la formación de los laicos. Yo siempre le digo a la gente, hay que formarse, hay que formarse. Y ahora no nos estamos formando, no nos gusta la formación. Y si vamos a recibir formación, queremos que todo sea cápsulas express, así rapidito, que nos digan 2 o 3 palabritas y con eso ya entenderlo todo. Si no hay un buen fundamento, si no hay trasfondo, ese conocimiento va a ser superfluo y fácilmente se pierde. Yo me alegro que usted siga formándose con nosotros y que pues esté adquiriendo este conocimiento para poder difundirlo también entre otros. Hermana Andrea, pues muchísimas gracias también a usted por, por su comentario. Y pues sí, ella sabe que esas campanas que suenan a las 5 de la mañana, pues también nos llaman a la oración, nos llaman a la oración para empezar bien el día de mano del Señor, ¿verdad? No sé si tendrá una costumbre particular su parroquia, no creo que sea a maitines, porque desgraciadamente pues ya la oración de maitines como tal no existe, hoy se ha reemplazado con lo que se llama el oficio de lectura, y pues es el que preferentemente se hace después de las completas y antes del amanecer, en cualquier momento de la madrugada. No creo que se esté llamando tampoco a esa oración. Si fuera una parroquia monástica, tal vez consideraría yo el pensamiento de que fuera así, pero considero más que es para iniciar el día, llamado a misa, la primera misa de la mañana, y pues puede aprovecharlo para invocar al Señor en ese momento. Y créame que sí, que las inscripciones, me imagino, se refieren a las latinas. Mencionamos un poco aquí de lo que las campanas hacen. Se las vamos a dejar en la descripción del video, ¿verdad? Petición suya para que las personas pues las puedan leer y puedan apreciar el significado bellísimo de las campanas. Muchas gracias, hermana. No sé si alguien más quiera en vivo o comentar algo, encendiendo su micrófono. ¿Qué tal, hermano Walter? Fermín García, del Estado de México. Sí, le escuchamos, hermano Fermín. Buenas noches. Buenas noches. Mira, hermano, muchas gracias antes que nada sobre esta información. La verdad es que, pues todo lo que se nos ofrece por este medio es sumamente importante, pero también nos despierta, bueno, en lo particular, ¿no? Hablo a título personal, pues me despierta mucha nostalgia por, primero, saber de lo que nos hemos perdido en relación a toda esta riqueza que con solo imaginárnoslo, pues nos transporta a un nivel, a lo mejor probablemente más espiritual, porque tenemos por medio de esto que nos platicas, pues una conexión más a fondo con nuestra fe. Yo me imagino en este momento, unos años más atrás, poder escuchar la campana en el momento de la consagración y estar en la actividad, ver que la gente de fe en los parques o en las distintas áreas aledañas a la parroquia se hinquen en ese momento, pues a mí me dio mucha, ¿cómo expresarlo? No sé, mucha alegría de a lo mejor poder participar en algún momento que se pueda dar esta situación, alzando nosotros la voz y solicitándolo, o pues recordando cómo pudo haber sido. Pero también me da un poco también de tristeza el hecho de que se ha suprimido, y sobre todo aquí en mi comunidad, porque no se escucha absolutamente nada de eso. Eso pienso yo que para cualquiera que se le pudiera decir o formar de esta manera, lo tomaría como algo que, pues, no sé cómo expresarlo, pero aquí yo siento que se ha suprimido por el hecho de que la parroquia se
edificó prácticamente al centro de la comunidad. Y yo, como he participado en diferentes horarios de misas, me ha tocado mi servicio en diferentes horarios de misa, me he percatado de esa situación y creo que es por eso que no se hacen los llamados pertinentes, que a lo mejor y en su momento se toma muy en cuenta el hecho de la molestia que puedan percibir pues los vecinos. E incluso hay una cosa muy particular que creo, me atrevo a decir que es por eso, no lo sé, no lo he platicado con mi párroco, pero hay como una reacción inmediata a esta situación porque me ha tocado participar en la misa de 7:30 de la mañana y me ha tocado participar, les comento, en todas las misas, pero llega un momento en el que yo me percibo cierta molestia por los vecinos porque hay un vecino en particular, no es prejuiciar ni mucho menos, pero con la constante, digo, participaciones en la misa, me he dado cuenta que como la parroquia está justamente, repito de nuevo, casi prácticamente dentro de la comunidad en general, este vecino que tiene a un lado la parroquia, pues de alguna manera se desquita de ese llamado tan temprano, que no sé qué actividades tenga, la verdad, que en las misas, cuando ya quizá logra despertar, que son misas de 9, perdón, de 10, de 11 y de 12 del día, pone su música a todo volumen y el padre manda a cerrar las ventanas, de hecho, porque ya hemos notado que él de alguna manera pone su música a todo volumen como forma de desquite. No lo hemos practicado en sí, pero muchos nos hemos dado, o lo hemos practicado entre pocas personas, no lo hemos practicado con el párroco, pero pues es más que notorio que es como que una acción, una reacción por queja de esta situación de la campana. Sí. Entonces, Vea, lo que usted dice ciertamente hay que tomarlo en consideración. Primero, lo que mencionó con anterioridad era maravilloso, esto de que la campana sonaba y la gente respetaba, caía postrado incluso al suelo. Era, no hace mucho lo podíamos ver antes del Concilio Vaticano II. Estamos hablando de 1962, 65, todavía esta era una práctica. Los primeros 5 años después del concilio se miraba hasta los años 70 y ahora esto prácticamente no se ve. ¿A qué responde esto? Una desacralización de las sociedades que cada vez rechazan más a Dios, y esta conducta de este vecino de la parroquia, que es una conducta que está presente en varias otras personas, también se ve debido a esto. Las personas ya hay un rechazo hacia Dios y hacia todo lo que tiende a Dios, que, que es común ver incluso que gente levante firma en contra de una parroquia o una iglesia por hacer sonar las campanas. Muchas veces estos actos no proceden porque es un derecho propio de los templos convocar a sus fieles, ¿verdad? Y no se hace las campanas sonar con un sentido de ser un disturbio. Pero como cada vez más gente está alejada de Dios, más gente rechaza a Dios, más gente detesta a la iglesia, pues estas cosas se van viendo. Un rechazo al toque de las campanas. En una sociedad donde todos somos católicos, donde todos amamos a Dios, donde todos asistimos a la iglesia, más bien se vuelve motivo de júbilo escuchar las campanas y es algo natural escucharlas. Pero cuando la sociedad está descristianizada, pues la campana me estorba, me molesta. Recuerden que es la voz de Dios. Dios me está llamando a la oración, y si yo vivo en pecado, si vivo en desorden, si yo hago las cosas como me da la gana, esa voz de Dios resuena en mi interior también y algún efecto tendrá en mí. Entonces, lógicamente, lo rechazo, me molesta y puedo reclamar o tomar esta actitud. Comprensión para con ese hermano, pero esa actitud no nos debe llevar a nosotros a esconder nuestra fe, porque hoy la iglesia toma una actitud de actuar políticamente correcto. Entonces, si esto a alguien le molesta, entonces yo lo callo. Si la cruz ofende a alguien, voy a quitar la cruz para que nadie lo ofenda. Si decir feliz Navidad hiere la sensibilidad de alguna persona, voy a decir felices fiestas. Entonces, ¿qué es eso? Estamos también nosotros tomando una actitud de cobardes o de tibios respecto a nuestra fe. Y no hay que olvidar que dice el Apocalipsis, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, te expulsaré de mi cuerpo, dice Jesús. Qué terrible. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Te expulsaré
de mi cuerpo. Son palabras fuertes y pareciera que caen en saco roto estas palabras de Cristo porque no las escuchamos. Muchas gracias, hermano Fermín, por su comentario también. Le agradezco su participación. No sé si alguien más quiera participar para dar la oportunidad a otros hermanos. Yo, padre, Rosa Evelia de México. Hermana Rosebelio, le escuchamos. Sí, mire, yo nací en un pueblo viejo, en un pueblo antiguo, y se tocaban las campanas. Aprendí yo a rezar el Ángelus fuera de la escuela, solamente cuando estaba en casa, en vacaciones, porque escuchábamos las campanas y lo rezábamos. Lo mismo a las 8 de la noche, pero ahí en mi pueblo es todos los días a las 8 de la noche por las ánimas benditas del purgatorio. Y entonces a esa hora mi papá cerraba puerta y se rezaba el rosario en mi casa. Aquí en esta colonia donde yo vivo, me casé, me vine a vivir aquí, es una colonia nueva y no tiene ningún, digamos que ninguna costumbre, ninguna tradición. Entonces, solo se tocan las campanas para misa, pero de ahí para ninguna otra cosa, solo misa y nada más. En una ocasión yo le decía a mi papá que los iba a traer a todos a vivir aquí porque nadie se moría. Yo nunca había escuchado que se tocaran las campanas porque alguien se muriera, pero no se tocan. Con respecto a lo del toque de las campanas, aún todavía, bueno, yo me he dado cuenta aquí en Texcoco, todavía se conserva solamente en festividades, eso sí. La hora de la consagración, echan una tira gruesa de cohetes y repican las campanas a todo lo que da, pero es solo en festividades. Fuera de festividades no hacen ese gesto, por así decirlo. Y entonces cuando uno escucha eso, sabe que en alguna población está la consagración por fiesta. Entonces, aquí, al menos en Texcoco, eso aún lo hay. Y mi pregunta, padre, es ¿a quién le corresponde tocar las campanas? Lo digo porque aquí en donde yo vivo, lo toca quien quiera. O sea, lo toca la sacristana, el esposo de la sacristana, la muchachita que ayuda. O sea, la verdad es que lo toca todo. Y yo siempre me he preguntado, bueno, ¿a quién realmente le corresponde? O sea, ¿lo puede tocar quien sea, padre, o es una tarea de alguien especial? Muchas gracias, hermana, también por su comentario, Rosebelia. Pues ciertamente qué bonita costumbre la del pueblo que usted comenta. Como ve, está esta característica de que en la noche se suenan las campanas para rezar por las benditas ánimas del purgatorio. Costumbre muy antigua. Lamentablemente, en su colonia nueva donde usted vive, pues no hay estas costumbres. Algunas iglesias nuevas ni siquiera campanario tienen, ni campana alguna. Entonces es una tristeza. Hay que recordar que toda costumbre nace de la iniciativa y la acción concreta realizada por una persona, especialmente pues el párroco, que es el que impulsa en los fieles estos actos de piedad. Si el sacerdote no implanta una costumbre entre su población, pues la gente no la va a desarrollar, ¿verdad? Y también si la gente no promueve este tipo de costumbres piadosas, pues tampoco se van a dar las cosas. Porque en muchos lugares los sacerdotes quieren promover cosas buenas y el pueblo no apoya. Y en otros lugares el pueblo quiere que se promuevan cosas buenas y el sacerdote lo frena. Entonces nos falta comunión, nos falta unión en el Espíritu Santo sobre todo. Ahora bien, qué hermoso esta costumbre de que por lo menos por la fiesta, ¿verdad? Se haga sonar las campanas en el momento de la consagración. Al menos para ese momento especial ha quedado restringido, por así decir, el tañer de las campanas en esas iglesias en la zona. Pero bueno, algo es algo. Ahora bien, respecto a lo último que me pregunta, en el actual rito de toma de posesión de un nuevo párroco, se establece que es él el que toca las campanas. De hecho, si hay campanario, le es trasladado en un momento de la ceremonia
hacia el campanario para hacer sonar las campanas, ¿verdad? Jalando de la cuerda para que éstas repiquen. Es a él que le corresponde como párroco convocar al pueblo. Pero como sabemos que hay una asistencia grande de fieles y colaboradores a las parroquias, pues se permite la delegación de esta función. Como hemos expresado ya en la sesión de hoy, la función ha sido delegada en el sacristán. En el sacristán es a la persona que ha sido delegada por el párroco como sacristán o sacristana la que debe tocar la campana. Nadie más, porque se supone que debe haber una manera de tocar las campanas, debe darse una enseñanza de cómo de repente a veces en la iglesia no sabemos ni qué están anunciando, porque un día la campana sonó de un modo, otro día sonó de otro, y todos eran para llamar misa. Sin embargo, sonaban diferentes porque lo tocan distintas personas, no llevan como un orden, una formación en cuanto al hacer sonar las campanas de un modo par para que pueda irse formando la costumbre en el pueblo de que tal toque corresponde a tal acción. Entonces, delegado en un laico que es el sacristán o la sacristana de la parroquia. Ya si por algún suceso extraordinario, no sé, está enferma de gravedad el sacristán, no puede ir él, pues el sacerdote puede delegar en otra persona que él designe. No voy a decir yo a quién aquí, porque eso ya quedará, es cosa de su competencia, pero puede delegar en quien él crea conveniente realizar esta función por ese periodo. Pero usualmente debe ser el sacristán. Y el sacristán recibió esta delegación del sacerdote. Entonces no tiene por qué el sacristán delegar a otros para que cumplan su función, porque no tiene esta potestad de delegación. Si el sacristán le encomiendan esto, él lo debe hacer. Pero no puede venir y decirle, bueno, anda, a ver, tú que eres mi hijo, ve y toca tú la campana. O a mi esposo, o a mi amigo, o porque me cae bien el fulano, ve y toca tú. No. A quien le corresponde delegar en la parroquia es al sacerdote, al párroco. Muy bien, hermana. Espero haber respondido su duda. Sí, muchísimas gracias, padre, sí. Claro que sí. Naivi, no sé si hay algún otro comentario en Zoom o en YouTube. En YouTube no, en Zoom sí. Asunción Sotelo, saludos desde Carolina del Norte. Hermano Walter, y gracias por su sabiduría y enseñanza. Bendiciones, buenas noches. Gracias sean dadas a Dios, hermana. Muchísimas gracias a usted por su participación y esperamos que estos contenidos sirvan para nutrir su formación litúrgica católica, como buena creyente que es. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera participar. Sería una última participación. Los que están en Zoom conectados, no sé si alguien quiere tomar la palabra. Hermana Naivi, igual si quiere comentar algo, porque siempre le toca estar leyendo los comentarios, pero sí, si quiere decir algo, también le escuchamos. Pues duda no, pero que pues es muy rico, ¿no? Todo lo que la iglesia tiene, da significado y todo tiene pues un porqué y una razón. Y que pues es importante, ¿no? Conocerlas para poder valorar y ver toda esa profundidad y pues amar más, ¿no? Cada riqueza que tiene pues la iglesia. Pues sí, realmente que sí. Es una bendición, creo yo, poder conocer todas estas cosas y darnos a la tarea de formarnos, investigar, averiguar, porque a veces tenemos una pereza investigativa, ¿verdad? Una pereza inquisitiva, no nos gusta como ver los porqué de estas cosas. Entonces, yo creo que aquí se nos ofrece la oportunidad para poder conocer mejor nuestra fe, nuestra iglesia, el por qué somos lo que somos como creyentes y a qué nos invita realmente la iglesia. A pisar terreno firme, ¿verdad? Poner nuestra roca de la fe, nuestra casa de la fe en roca firme, perdón, y no sobre arena, como a veces andamos. Pues bien, finalicemos esta sección y esta sesión formativa, encomendándonos siempre bajo la protección de Dios y de la Santísima Virgen. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y damos gracias por habernos permitido cerrar esta sesión. Te pedimos, Señor, que todo conocimiento adquirido sirva para edificación de la comunidad cristiana y para nuestro bien personal, pero sobre todo para amarte más a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Subtuum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne desficias in necessitatibus, sed a periculis conti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amen. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequis insides diaboli esto presidium, impere dili Deus supplices te precamur, tuque prince milice celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum per vagantur in mundo, divina virtut in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén.